Voy a hacer un repasito acá en el primero para que puedan entender. Bueno, nosotros no tenemos enzimas para degradar el colesterol, generar a partir de él son 27 carbonos. Imaginen la cantidad de plata que pierde la célula. Pero no tenemos una enzima que sea capaz de romper los anillos. Por ende, como no podemos romper los anillos, el organismo busca una estrategia para eliminar el exceso de colesterol y se mantenga en equilibrio la biosíntesis y la degradación. Primera estrategia número 1. ¿Qué hace las células con el exceso de colesterol? La convierte en un producto útil. ¿Cómo se llama este producto útil número 1? Se llaman ácidos biliares. El colesterol en el hígado, gracias a una enzima, en la primera, ¿ah? Gracias a una enzima denominada 7-hidroxilasa. La 7-hidroxilasa es una enzima dependiente del citocromo P450 que utiliza NADPH y oxígeno como ayudante e introduce un hidroxilo en el carbono número 7. Esta enzima es exclusiva del hígado. A partir de 7-alfa-hidroxicolesterol se genera ácido cólico y ácido queno-desoxicólico. Se llaman ácidos biliares primarios. Estos ácidos biliares primarios, para aumentar su efecto detergente, el hígado los conjuga con taurina y con glicina. ¿Y qué se libera al final? Taurocólico, tauro desoxicólico, glicocólico y glicodesoxicólico. 4 ácidos biliares que se liberan, se almacenan temporalmente en la vesícula biliar y posteriormente son eliminados en la segunda porción del duodeno cuando hay una alimentación rica en grasa. Cuando llegan al intestino tienen dos funciones: emulsificar las grasas, pero también las bacterias del intestino convierten estos ácidos biliares primarios en ácidos biliares secundarios. Estos ácidos biliares secundarios pueden reingresar de vuelta y volver al hígado por la circulación enterohepática o bien terminar eliminados por las heces como colestanol o coprostanol. ¿Qué hacen las bacterias intestinales para generar ácidos biliares secundarios? Le quitan el hidroxilo del carbono 7, ¿no? Le quitan la glicina o la taurina y generan ácido desoxicólico y el ácido litocólico. El que más se elimina por las heces es el litocólico. El que más se reabsorbe es el desoxicólico. Esto es lo que dijimos recién. A partir de los ácidos biliares primarios en el intestino se generan ácidos biliares secundarios por las bacterias intestinales, que tienen dos destinos: o eliminarse por las heces o reabsorberse por circulación enterohepática. Casi todos los ácidos biliares retornan al hígado por circulación enterohepática. En el intestino se reabsorben gracias a una proteína transportadora de ácido biliar que está mediada por la bomba sodio-potasio ATP alta. Reingresan al torrente sanguíneo, se unen a la albúmina y la albúmina, de manera conjunta con la albúmina, acuérdense que son hidrofóbicos, vuelven al hígado. Y el hígado los vuelve a empaquetar en la vesícula biliar para esperar una segunda eliminación. Acá, para evitar la absorción de los ácidos biliares o para bloquear la circulación enteropática, se usan unas resinas de colestipol, así se llama el fármaco, son resinas que bloquean la circulación enteropática.
Entonces, como no vuelve al hígado ácido biliar, ¿qué hace el hígado? Convierte más colesterol en ácidos biliares y de esa forma disminuye el colesterol plasmático. Lastimosamente no se ha visto gran utilidad, que el descenso provocado por estas resinas sean tan importantes, por eso dejaron de utilizarse y aparecieron los fármacos bloqueadores de la enzima clave que son mucho más efectivos. Esto para ver un poquito de vuelta lo que es la circulación enterohepática, la dieta. Normalmente se sintetiza 0,4 gramos por día, aparte de lo que ya se tiene almacenado, se fabrica de cero, otra vez 0,4, y justamente esa cantidad se elimina, por lo tanto la biosíntesis y la excreción están en equilibrio. Solamente si bloqueamos la circulación enteropática, vamos a aumentar la pérdida por las heces. Entonces ya sabemos, los ácidos biliares primarios y secundarios regresan al torrente sanguíneo, se unen a la albúmina y de vuelta son recaptados para el hígado para formar un fondo común de ácidos biliares, que posteriormente va a ser almacenado en la vesícula biliar. Cada día un pequeño fondo común de ácidos biliares pasa por el ciclo intestinal, pero la cantidad que se pierde por las heces 0,4 gramos es exactamente igual a la cantidad que se sintetiza a partir del colesterol. Por lo tanto, la síntesis y la pérdida por las heces están en equilibrio. La síntesis de los ácidos biliares también está regulando la enzima clave, que es la 7-alfa hidroxilasa. Hay un receptor común de unión del ácido biliar con esta enzima y ese receptor se llama X-farnesoide. Cuando aumenta la cantidad de ácido biliar existente, los ácidos biliares se unen a este receptor, bloquean la transcripción del gen que codifica para 7-alfa hidroxilasa y de esa manera se regula la síntesis de los ácidos biliares. Si ustedes se fijan, la vesícula biliar sirve única y exclusivamente para almacenar ácidos biliares. Por lo tanto, se puede obviar su presencia mediante una cirugía de la vesícula biliar. La acumulación excesiva de los ácidos biliares en la vesícula produce una precipitación de los mismos y la aparición de cálculos. Los cálculos biliares son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque si un cálculo de gran tamaño es desplazado hacia el conducto colédoco, ojo con esto, una parte puede terminar en el conducto pancreático y generar pancreatitis. La inflamación del conducto pancreático genera pancreatitis y puede atentar contra la vida del paciente. Entonces, cuando la piedrita, que generalmente son de ésteres de colesterol o ácidos biliares, por un desequilibrio entre la cantidad de ésteres de colesterol y ácidos biliares existentes, entonces, si supera 11 milímetros, ojo, si supera 11 milímetros, ya se aconseja la extirpación de las piedritas que se encuentran en la vesícula biliar. Y si los cálculos ya son en un número indeterminado y ya saturaron la vesícula, se extirpa completamente la misma para evitar la pancreatitis. La migración de las piedritas, que se llama litiasis vesicular, ¿verdad? Eso puede conducir a una inflamación del páncreas y conducir a una pancreatitis que puede llegar a ser mortal en algunos pacientes. Bueno, ¿quién también regula los niveles de colesterol? Ya habíamos dicho, las hormonas tiroideas y los glucocorticoides. El cortisol también es un regulador del nivel de la cantidad de colesterol plasmático. Los glucocorticoides, al igual que las hormonas tiroideas, tienden a aumentar el nivel de colesterol plasmático. Ojo, no se olviden que en un hipotiroidismo podemos tener elevación de colesterol.
Cuando una persona está recibiendo antiinflamatorios como corticoides, tiene elevado su colesterol plasmático por la superproducción ocasionada por los corticoides en general. Esto es nada más para demostrar que las sales biliares engloban las partículas de lípidos en moléculas más pequeñas, emulsifican las grasas y eso permite una mayor superficie de contacto para la lipasa pancreática y para la colesterolesterasa. Bueno, opción número B. ¿Qué hace el cuerpo con el colesterol que fabrica dentro del mismo? Utiliza para fabricar hormonas esteroideas. ¿Dónde se fabrican hormonas esteroideas? En las gónadas, llámese ovario y testículo, y en la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal fabrica todas las hormonas esteroideas conocidas. Fabrica una pequeña cantidad de esteroides sexuales y también fabrica dos esteroides muy importantes que son el cortisol y la aldosterona. Bueno, entre los esteroides sexuales tenemos los progestágenos, los estrógenos y los andrógenos. Y entre los suprarrenales metabólicos tenemos los glucocorticoides y los mineralocorticoides. También dijimos que el colesterol en la piel por ruptura del anillo B y por dos hidroxilaciones, uno en el carbono 25 en el hígado, la segunda hidroxilación en el carbono 1 en el riñón para generar 1,25 dihidroxide 3, activa la vitamina D, que es considerada una prohormona. Prohormona porque también utiliza receptores nucleares para ejercer la transcripción de las proteínas responsables del metabolismo del calcio, del fósforo y del magnesio. Eso nosotros ya vimos el semestre pasado, los receptores asociados a hormonas esteroideas, entre ellas los receptores asociados a la vitamina D, que eran receptores nucleares. Bueno, muy bien. Los progestágenos tenemos a la progesterona, a la 17-hidroxiprogesterona, a la pregnenolona y la 17-alfa-hidroxipregnenolona. Estos son fabricados por el ovario. El ovario tiene dos zonas, la teca y la zona folicular, y cada zona fabrica un tipo de hormona esteroidea, ya sea progestágeno o ya sea estrógeno. Entre los estrógenos hay tres, el estradiol, el estriol y la estrona. Estos tienen receptores en el ovario, en el tejido adiposo y en la piel, y son responsables de la ovulación y de las características particulares, por ejemplo, de la acumulación de grasa en el contorno de las caderas y de la textura de la piel, que es diferente tanto en el varón como en la mujer. Entre los andrógenos tenemos la testosterona, la dihidrotestosterona, que es la forma activa de la testosterona, y el precursor, que es la androstenediona, fabricado por el testículo, pero ojo que la testosterona es un precursor del estradiol gracias a una enzima denominada aromatasa que abunda en el ovario. El cortisol es el glucocorticoide más importante, es un excelente antiinflamatorio a bajas concentraciones y a altas concentraciones es un excelente inmunomodulador. También ejerce su acción sobre el metabolismo de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. La aldosterona es un mineralocorticoide que regula las concentraciones de sodio, potasio y cloro dentro de las células, al igual que los niveles hídricos. Bueno, esto es lo que acabamos de ver hace un poquito. La placenta es un órgano que solamente aparece durante la gestación y la placenta puede fabricar progesterona, estradiol y estriol. Las condiciones van a variar según la condición fisiológica reinante en la mujer en esa condición.
La hipófisis, la glándula madre, secreta LH y secreta FSH. En el ovario hay dos tipos de células, las células de la teca y las células de la granulosa. El colesterol en las células de la teca produce androstenodiona, la androstenodiona se convierte en testosterona, la testosterona pasa a las células granulosas, ambas, y gracias a una enzima llamada aromatasa se convierte en estradiol. El estradiol es responsable de las características sexuales secundarias de la mujer junto con el ciclo sexual femenino. En los testículos, la hormona luteinizante, LH, convierte el colesterol en pregnenolona. Pregnenolona se convierte en dehidroepiandrostenodiona, que finalmente genera androstenodiona, y la androstenodiona se convierte en testosterona. La testosterona es responsable de todas las características sexuales secundarias del varón. O sea, la aparición de vellos en la cara, de vellos en el pecho, del engrosamiento de la voz, que la masa muscular crezca hacia arriba, que no haya acumulación de grasas en el contorno de las caderas, ¿verdad? Entonces, de todas las características del crecimiento de los vellos en las piernas, de todo lo que es el ser masculino. La testosterona es responsable de eso. La testosterona también aumenta la captación de aminoácidos por el músculo, por lo tanto, estimula la síntesis de las proteínas musculares. El consumo de anabólicos derivados de la testosterona tienen el mismo efecto, pero la testosterona en el testículo es responsable de la síntesis de los espermatozoides. Y esta síntesis se regula por feedback negativo. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy consumiendo anabólicos para aumentar la masa muscular, va a llegar un momento determinado que el exceso de testosterona va a bloquear LH y al no haber testosterona en el testículo, va a dejar de producir espermatozoides maduros, va a dejar de madurar los espermatozoides y por ende el chico que está consumiendo estos anabólicos va a ser azoospermia, va a volverse estéril químicamente. La testosterona produce esterilidad química. Por otro lado, el testículo tiene como finalidad fabricar espermatozoides y órgano que no cumple con la función se atrofia. Entonces van a hacer atrofia testicular con azoospermia. Van a tener un músculo gigantesco arriba, pero nada por abajo, ¿verdad? Y fíjense que a largo plazo la esterilidad química puede ser definitiva. Por lo tanto, el consumo de anabólicos debe estar muy, pero muy supervisado médicamente, cosa que no se hace en un montón de gimnasios que no tienen regulación por parte del ministerio y bueno, ofrecen anabólicos como si fueran caramelos para aumentar rápidamente la masa muscular, obviando los efectos colaterales. El exceso de testosterona tiene que eliminarse por el hígado, por lo tanto a largo plazo produce toxicidad hepática, el hígado envía el producto soluble al riñón, el riñón sobretrabaja, y entonces a largo plazo va a tener un músculo gigante, pero no va a tener hígado, no va a tener riñón, no va a tener espermatozoides, no va a tener hijos y va a convertirse en un eunuco. Muy bien. La glándula suprarrenal tiene tres zonas. La zona externa se llama glomerular, glomérulos producen mineralocorticoides. La zona media se llama fascicular y produce corticosteroides, cortisol, cortisona. Y la zona interna se llama zona reticular y produce andrógenos suprarrenales. En la zona glomerular, el colesterol se convierte en pregnenolona
La pregnenolona se convierte en progesterona, la progesterona en corticosterona y la corticosterona en aldosterona. La aldosterona estimula la reabsorción de sodio, potasio y cloro a nivel de los túbulos renales y eso conduce al aumento de la reabsorción de sodio, de sodio, cloro y agua y a la eliminación de potasio. Por lo tanto, regula la presión arterial. En la zona fascicular, el colesterol se convierte en pregnenolona en 17-hidroxipregnenolona, 17-hidroxiprogesterona y 17-hidroxiprogesterona genera cortisol, que es la hormona del estrés. El cortisol tiene un ciclo circadiano, sus niveles aumentan y disminuyen según un ciclo determinado que está establecido a las 8 de la mañana y a las 16 horas. Por lo tanto, tenemos cortisol AM a las 8 de la mañana y cortisol PM a las 16 horas. Ambos valores tienden a modificarse según la actividad del individuo. Por supuesto que si está muy estresado, los valores van a estar completamente alterados. En la zona reticular, el colesterol genera dehidroepiandrosterona, DA, la famosa hormona DA. DA puede convertirse en androstenodiona, en testosterona, y testosterona, por la aromatasa, puede convertirse en colesterol, en estradiol. Por lo tanto, la glándula suprarrenal genera andrógenos suprarrenales, hormonas sexuales en pequeña proporción. Y desde el punto de vista metabólico, somos, o hormonalmente hablando, somos masculino y femenino. ¿Por qué? Porque tanto el varón como la mujer producen estrógenos y andrógenos. ¿Cuál es la diferencia estructural? Viene dado por la presencia de los receptores distribuidos a lo largo del cuerpo. La mujer tiene más receptores para hormonas femeninas como la progesterona y el estradiol, y el varón tiene receptores distribuidos a lo largo del cuerpo para la testosterona, lo que significa que nosotros, las mujeres, tenemos un mínimo número de receptores para testosterona y por ende los niveles de testosterona en la mujer son mínimos. Pero ojo, la testosterona por la aromatasa se convierte en estradiol. Si no hay aromatasa en la mujer, no se fabrica estradiol. Al no haber estradiol, no hay ovulación. Como no hay ovulación, la mujer no puede tener hijos. Entonces, el aumento del dosaje de testosterona en la mujer sirve para saber si hay o no hay aromatasa. Al no haber aromatasa, va a acumularse testosterona y la acumulación de testosterona en la mujer va a producir masculinización. O sea, a ella le va a crecer pelos en la cara, pelos en el pecho, va a tener la voz más ronca, va a tener un aspecto tosco y va a tender a parecer a varón. Y como no va a menstruar, entonces no va a fecundar porque tiene deficiencia en la síntesis de la aromatasa. Cuando se hace perfil ovulatorio para investigar las causas de por qué una mujer no está produciendo óvulos que puedan fecundar, generalmente se pide dosaje de testosterona. Así que no se sorprendan cuando en el pedido de análisis aparezca progesterona, aparezca estradiol, aparezca testosterona o aparezca DEA. Porque si DEA no se convierte en androstenodiona, no vamos a tener testosterona, y como no vamos a tener testosterona, no vamos a tener estradiol,
La acumulación de DEA indica que hay una falla en esta vía metabólica y por ende hay una falla en la producción final de estrógeno que conduce a la ovulación. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, adelantándonos un chiqui a bioquímica clínica que ustedes van a tener perfil ovulatorio. La corteza adrenal tiene tres partes. La corteza, no hablamos de la médula. La médula fabrica adrenalina y noradrenalina. La corteza está dividida en tres partes. La porción externa, la porción media y la porción interna. La porción externa genera aldosterona que estimula la reabsorción de sodio, cloro y agua y elimina potasio, ayudando a elevar la presión arterial. La porción media produce glucocorticoides y los glucocorticoides producen cortisol. El cortisol además de ser una hormona del estrés, de tener un efecto antiinflamatorio, de ser un inmunomodulador, porque modula la secreción de las interleucinas, que son los mediadores en un proceso inflamatorio, también regulan el metabolismo de los carbohidratos. Los andrógenos que son producidos por la zona interna de la corteza tienen acciones similares a los esteroides gonadales. Por lo tanto, una falla en esta zona o una hiperproducción de alguno de estos andrógenos pueden servir como indicador de la infertilidad femenina. El colesterol se convierte en prenenolona en progesterona, y progesterona a su vez es precursor del estradiol, de la aldosterona y del cortisol. Esta es la vía completa. La primera enzima que cataliza la síntesis de la pregnenolona se llama 2022 desmolasa. La 2022 desmolasa es una enzima perteneciente al citocromo P450. Si ustedes se fijan acá, hay otra enzima perteneciente. Son todas hidroxilasas. Las oxidasas, las epoxidasas, las hidroxilasas son dependientes del citocromo P450 y reciben un código, ¿verdad? Que acá le ve P450C17, es una hidroxilasa del carbono 17. C17, C20 liasa, o sea, son todas o hidroxilasas o isomerasas o liasas. Dependiendo de la zona en la que se encuentre la corteza suprarrenal, vamos a generar cortisol, aldosterona o androstenodiona, que va a ser precursor de los andrógenos. Esta es una diapositiva que muestra mejor el nombre de las enzimas en lugar de que aparezca como un código de citocromo P450. Van a ver que son toditas hidroxilasas en su gran mayoría. Estas hormonas tienen más hidroxilos, tienen un acortamiento de la cadena hidrocarbonada y tienen más hidroxilos que el colesterol. Por lo tanto, la presencia de hidroxilos en carbonos específicos generan o aldosterona o cortisol o andrógeno. Y fíjense, en este caso, el colesterol por la desmolasa se convierte en pregnenolona, pregnenolona en progesterona, progesterona puede generar cortisol y andrógeno. O sea, si nosotros miramos acá, la hormona madre es la progesterona. La progesterona, dependiendo la zona, glomerular o fascicular o reticular, va a convertirse en aldosterona, va a convertirse en cortisol o va a generar andrógenos.
La androstenodiona es el precursor de los andrógenos. También pueden pedir dosaje de androstenodiona, que si está elevado androstenodiona significa que no estamos generando andrógenos y por lo tanto lo mismo va a significar que hay deficiencia de testosterona o deficiencia de estrógeno. Entonces, para poder interpretar un análisis de un perfil ovulatorio, hay que conocer los precursores. Sí, el aumento de progesterona y la disminución de los otros me va a indicar que hay un problema en la 21 hidroxilasa o en la 17 hidroxilasa. Entonces, el aumento de los intermedios indica la deficiencia de la enzima que convierte el intermedio al siguiente. Y eso me va a permitir entender correctamente en dónde está el problema y si el problema puede subsanarse o no. Cuando hay deficiencia enzimática, ya saben que no podemos subsanar el problema. Por lo tanto, metabólicamente una mujer puede ser estéril por deficiencia de estas enzimas. Lo mismo ocurre con el varón. Si la androstenodiona no puede convertirse en testosterona, no va a tener testosterona y por ende no va a madurar espermatozoides y al no madurar espermatozoides va a tener azoospermia. Y al no tener espermatozoides no va a poder fecundar, por lo tanto va a ser estéril por deficiencia de testosterona. Bueno. Vamos con los esteroides sexuales que son producidos por el ovario y el testículo. El núcleo es un andrógeno, fíjense que ya tiene solamente entre el que genera testosterona tiene 19 carbonos, el que genera estradiol tiene 18 y el que genera progesterona tiene 21 carbonos. Entonces, el acortamiento de la cadena isoprenoide va a generar estrógeno, progesterona o testosterona. El colesterol va a convertirse en pregnenolona. Pregnenolona, esta es la síntesis donde mejor se ve, ¿verdad? La biosíntesis de los estrógenos en las células del ovario. Fíjense, la pregnenolona por la 17 hidroxilasa se convierte en 17 alfa hidroxipregnenolona. Por una reductasa se convierte en deshidroepiandrosterona. Deshidroepiandrosterona por una deshidrogenasa se convierte en androstenodiona. Este es el precursor más importante porque la androstenodiona es precursor de la testosterona y por la aromatasa, que no dice acá, está en una letra en doradito y está un poco claro, la aromatasa puede convertirse en estradiol. La androstenodiona también es precursor del otro estrógeno, que es la estrona, y fíjense, en el varón, a nivel, hay una menor expresión de la aromatasa, por lo tanto, el varón no produce estradiol en altas concentraciones en el testículo. Muy bien. Entonces, aquí tenemos que el colesterol es precursor de los ácidos biliares, es precursor de la vitamina D, es precursor del cortisol y de la aldosterona, así como también es precursor de la hormona sexual. Bueno, muy bien, esto era lo que corresponde al capítulo 18. Voy a enviar un cuestionario para poder ahondar un poquito mejor en la biosíntesis y en los derivados del colesterol y de esa manera ya tengamos fortalecido para el parcial. Bueno, muy Dale, bien, profe. nos vemos Gracias. entonces para la próxima clase. Chao, chao. Chao, chao.